Hola, bienvenidos, buenas tardes. Mi nombre es Eugenio García, trabajo en el equipo de desarrollo de GeNexus hace unos cuantos años y bueno, hoy mi idea es contarles acerca de mi experiencia relacionada a Internet of Things. Como verán, desde los anuncios del lunes hasta bueno, muchas de las charlas que seguramente ya vieron, hemos estado bastante entretenidos en estos últimos tiempos en el equipo de desarrollo, haciendo cosas raras como estos vehículos autónomos, investigando cosas alrededor de blockchains. Y bueno, Internet of Things es uno de esos temas, ¿no? Mi objetivo hoy es transmitirle un poco qué fue lo que hicimos, qué es lo que tenemos para ustedes en cuanto a esto que acabamos de hacer el año pasado junto a un partner, y también contarles cosas que me ha tocado ver en distintos eventos durante este año, en eventos de SAP. ¿Okay? SAP es una empresa que está innovando bastante alrededor del tema de Internet of Things y hay casos realmente interesantes que nosotros mismos hemos usado como inspiración para hacer cosas. Pero bueno, antes de empezar me gustaría contarles un poco, o por lo menos que nivelemos qué es esto del Internet de las cosas, ¿no? Pero más allá desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico. Nosotros, seguramente muchos conozcan estos aparatitos, el Amazon Echo, donde uno a través de comando de voz puede comprar cosas, le puede pedir que te despierte al otro día en la mañana, pedir un Uber, pedirle que quiero escuchar determinado tipo de música, bueno, muchas de esas cosas, ¿no? El mismo el Google Home. Y bueno, estos aparatitos cada vez más, obviamente sobre todo en el norte, en Estados Unidos, están invadiendo las casas y hay una guerra de los grandes players en posicionarse en el tema de quién controla nuestros hogares en el sentido de tener estos centrales de comandos de voz que puedan de alguna forma también ayudarnos a controlar muchas de las cosas que tenemos en nuestras casas, ¿no? Después podemos ir a cosas como balanzas conectadas a Internet. Esta es una que yo uso personalmente, Fitbit, se las recomiendo, es muy buena. Y además, bueno, además de tomarte el peso, de medirte el porcentaje de grasa corporal y todas esas cosas, no mucho más, está conectada a Internet, sube la información en el momento a tu cuenta de Fitbit y después en el celular te va dando todas las estadísticas que te puedas imaginar. Y el otro día estaba en la cocina de nuestro laboratorio, en la cocina literalmente, a la hora de, bueno, cuando uno le entran ganas de tomar un café, y tenemos una máquina expendedora de café, ¿okay? Que cada vez que la quiero usar nunca tengo monedas. Entonces digo, esto estaría bueno tener una aplicación que yo pudiera escanear algún tipo de código en la máquina y que de alguna forma haga el pago online y me habilite el producto que quiero, ¿no? A los 5 minutos me fui a mi computadora, googleé eso, digo, tiene que haber soluciones. Y sí, en Estados Unidos ya hay soluciones varias de este tema, donde uno va, se pone enfrente a esas maquinitas, te ponen un QR code o te ponen un código, y con la app lo escaneás, pagás y listo, te sale el producto que quieras. Además, estos aparatos conectados a Internet hoy le están dando a la gente que maneja el stock de estos aparatitos la información en tiempo real de cuál es el stock. ¿Okay? Entonces es mucho más óptimo la forma de organizarse en cómo uno tiene que ir reponiendo el stock en cada uno de estos máquinas expendedoras, ¿no? Y hemos llegado también hoy en día al extremo de actualizar los autos por Internet como quien actualiza el sistema operativo de un celular. ¿Okay? Un caso obviamente muy conocido de esto es Tesla. ¿Okay? Tesla el año pasado creo que fue que en una de las actualizaciones que hizo de su sistema operativo, hizo que la batería rindiera mucho más. O sea, no tuve que ir al service. Directamente con una actualización de software, de alguna forma mágica, hicieron que esa batería rindiera no sé cuántos kilómetros más con la misma carga, ¿no? O sea, entonces, cuando hablamos de Internet de las cosas, estamos hablando de todo tipo de dispositivos conectados, obviamente, a Internet, y que a su vez van dando información. Mucha información de sensores que tienen cada uno de estos dispositivos. Si vamos a algunos números de Internet de las cosas hoy, se habla de que en el 74
consideran que fue el año que, bueno, el primer objeto que entra dentro de esta categoría estuvo conectado a Internet, que fueron los cajeros automáticos, que en el 99 en realidad fue Kevin Ashton del MIT quien realmente definió el término Internet de las Cosas, Internet of Things, y empezó a hacer a partir de ahí madurar este concepto. Y otros números interesantes son que, bueno, el año pasado se estima que había más de 6.000 millones de dispositivos conectados. Y ya están hablando, sobre todo Gartner habla de que dentro de 3 años se prevé 50.000 millones de dispositivos conectados. Se estima que en el 2012 los autos que se producían, solo el 10% tenían conexión a Internet. Y ya estamos hablando de que de acá a 3 años el 90% de los autos que se estén haciendo nuevos van a tener conexión a Internet. ¿Okay? O sea, es un tema que realmente está teniendo una adopción generalizada en diversas industrias y que vino aquí para quedarse, y creo que de todas estas últimas tecnologías que andan en la vuelta es la que viene madurando más a fuerza de ejemplos, de casos concretos. ¿Qué hicimos nosotros entonces alrededor de esto? Bueno, el año pasado comenzamos a trabajar con la gente de Teliot. Teliot es una startup que está trabajando con Thales Lab. Ellos básicamente tienen expertise en todo lo que es la construcción de sensores, red de comunicaciones entre sensores, y bueno, cómo armar la topología de estos sensores bueno, para medir diferentes cosas. Y nos vinieron con un problema, un punto de dolor, ¿okay? Algo que querían resolver. Acá en ciertas zonas de Montevideo se concentran lo que nosotros llamamos boliches, o sea, pubs nocturnos. Hay determinadas áreas de Montevideo donde se concentran muchos en muy pocas cuadras, ¿no? Y eso ha generado molestia en la gente que vive muy cerca de esos lugares, porque sobre todo los fines de semana se genera un ruido importante en la calle y es molesto, ¿no? El año pasado hablaban de demandas al gobierno municipal por este tema. Entonces lo que Teliot proponía, y un poco pensando en esto de las ciudades inteligentes, que justamente ayer Cristina Zubillaga estuvo haciendo una presentación del tema, era construir un mapa sonoro, ¿okay? Pero para esto lo que querían hacer era prototiparlo, y prototiparlo lo más rápido que pudieran, ¿no? Entonces ellos, como expertos en la parte de hardware, si se quiere, necesitaban el componente de software que les permitiera almacenar toda esa información que se iba generando en tiempo real y poder presentarla de alguna manera, ¿no? Entonces colocaron una serie de sensores en esa zona, que no es muy lejos de acá, en el Parque Rodó, en las columnas. Colocaron varios de esos sensores para poder captar el nivel de decibeles, ¿okay? En esa zona. Entonces ahí nos enfrentamos a hacer este proyecto con ellos. O sea, realmente nos interesó el tema. Dijimos, bueno, nosotros estamos investigando el tema de Internet of Things, estamos viendo qué aplicaciones podemos hacer y demás. Hagámoslo, ¿ok? Entonces aquí fue donde empezamos a enfrentarnos a unos cuantos desafíos. O sea, por un lado ellos nos resolvían el tema de la red de sensores, de la comunicación de datos. Nosotros lo que teníamos que ver era cómo recepcionamos esos datos, cómo los almacenábamos, y sobre todo cómo los visualizábamos y a su vez cómo podíamos actuar automáticamente en base a la información que venía llegando. Y así fue que creamos lo que llamamos el GeneXus IoT Server, que no es más que una base de conocimiento, que la hemos hecho open source, que ya está pública en nuestro wiki y que todos ustedes pueden usarla, que lo que hace es, por un lado, resolverme dos aspectos de la arquitectura de un sistema de IoT, que es el procesamiento de los datos y la visualización, ¿okay? Acá ustedes lo que tienen es una capa de frontend que se encarga de recepcionar los datos que son emitidos a través de esos sensores, ¿okay? Almacenarlos en un backend. En ese backend nosotros lo hemos diseñado como para que uno pueda definir diferentes sensores, las características de esos sensores, pueda definir cuáles son los valores esperados de esos sensores, pueda definir rangos, y en base a esos rangos y otras reglas, como por ejemplo, si se pasa determinado valor en determinado horario, quiero que me envíe una alerta por mail, por una notificación a través de una aplicación, un SMS, ¿ok? Bueno, esa fue un poco la funcionalidad que nos concentramos en darle a Teliot, ¿okay? Que era lo que precisaban.
Y a su vez, otra de las cosas interesantes con las que nos enfrentábamos era cómo mostrábamos los datos de forma de que alguien pudiera entender de qué era lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, si uno va si se pone a pensar qué es lo que generan estos sensores, en general son valores en un determinado momento en el tiempo, ¿ok? Series de tiempo. Entonces ahí empezamos a jugar con nuestra timeline, ¿ok? En GeneXus tenemos un control que nos permite a través del Query Viewer expresar, mostrar series de tiempo, y empezamos a agregarle más funcionalidades. Por ejemplo, el tema de hasta qué grado de granularidad queríamos llegar a ver esos datos ahí, o sea, si a nivel de segundo, nivel de minuto, bueno, que la gráfica ya me diera eso automáticamente, que yo pudiera jugar ahí con esos valores. Con la definición de los rangos también empezamos a decir, bueno, estaría bueno verlo gráficamente cuando esos decibeles se pasan de lo deseable, ¿no? O sea, hay obviamente que eso ya está definido, cuáles son los niveles aceptables de decibeles, cuándo empieza a contaminar desde el punto de vista de sonido. Y bueno, y empezamos también a agregarle funcionalidad a nuestras gráficas como para que pudiéramos representar eso de una forma de que alguien que lo estuviera viendo en tiempo real, bueno, viera en qué momento se estaban disparando los valores, ¿no? Y después nos fuimos enfrentando a otros casos con la gente de Telio, como por ejemplo el tema de el caso de cuando una portera está abierta o cerrada. Y ustedes me dirán, ¿para qué sirve eso, no? Y bueno, acá en Uruguay, por ejemplo, que hay muchos campos, mucho ganado, hay un problema relacionado a eso que es el robo, ¿okay? Gente que entra de noche a los campos de Uruguay y bueno, o mata animales y se lleva partes de ese animal, por decirlo de una forma bien gráfica, o se lo lleva directamente en un camión. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo para que desde el punto de vista de la gráfica nos sea más fácil representar esto que son puntos discretos, que es un cambio de estado entre abierto y cerrado, ¿okay? Entonces a nosotros se nos ocurrió que esta podría ser una manera más o menos aceptable de visualizarlo, que es a nivel de, con el valor 1 estoy representando cuando está abierto y con el valor 0 cuando está cerrado, y la longitud de eso básicamente me da la longitud de tiempo que estuvo en ese estado, ¿no? Ahora, todo esto lo que hicimos fue complementarlo con una aplicación móvil. Entonces, yo podría instalarme la aplicación móvil, loguearme en este sistema, puedo darle determinados permisos sobre determinados sensores a determinados usuarios y él puede ver cuáles son las alarmas que se vienen disparando y a su vez recibir en tiempo real notificaciones de esas alarmas, ¿okay? Entonces, eso fue un poco lo que estuvimos haciendo con la gente de Teliot y bueno, lo que les quería contar hoy es que esa base de conocimiento ustedes la tienen disponible, ¿okay? Como para que si se enfrentan a un proyecto de Internet of Things y quieren hacer un prototipo muy rápido y bueno, no invertir demasiado en cuanto al desarrollo de software, ya saben que cuentan con una solución que está pensada, está probada con varios casos y es lo suficientemente flexible como para poder representar cualquier tipo de sensor. Por ejemplo, le agregamos visualizaciones que acá no mostré, que uno puede ver rápidamente el nivel de la batería de los sensores, que es otro tema crucial en esto, ¿no? Porque cuando instalamos sensores por ahí, quiero enterarme cuando se está por quedar sin batería, ¿okay? Porque se la tengo que ir a reponer, si no, deja de dar la funcionalidad que espero. Ahora, si se enfrentan a proyectos, ya podríamos decir una escala industrial, donde van a tener millones de datos por segundo, y bueno, ahí a lo mejor yo les puedo aconsejar de que bichen un poco estas opciones que ven ahí, lo que se llama IoT Hubs. O sea, hoy los grandes players de nube, todos están ofreciendo en sus plataformas esto mismo que nosotros desarrollamos o muy parecido, pero con un nivel de escala muy superior en cuanto a los millones de datos que pueden procesar por segundo, ¿no? Entonces, están todos estos big players ofreciendo soluciones de este tipo y bueno, cada uno te cobra de manera diferente. Algunos te cobran por la cantidad de sensores que tienes conectados, otros te cobran por el tráfico que estás consumiendo. Eso hay distintos criterios. Pero bueno, es otra forma de encarar un proyecto de este tipo, ¿no? O sea que cuando piensen en un proyecto de Internet de las Cosas, no solo piensen en los sensores, en la cuestión del hardware,
piensen dónde van a guardar esos datos, cómo los van a procesar y sobre todo cómo los van a mostrar, y en base a reglas que puedan definir, qué acciones pueden tomar automáticamente. ¿Okay? Y eso es más o menos lo que completa la arquitectura de un sistema de este tipo, ¿no? En particular, como les contaba, ¿no? en mi rol de Product Manager de GeneXus for SAP, este año y el año pasado me ha tocado ir a distintos eventos, y este año fui a uno que fue la apertura de lo que le llamaron SAP Leonardo Center, acá en San Leopoldo, muy cerca de Porto Alegre, donde, bueno, ahí presentaban varios casos de Brasil, de cosas relacionadas a Internet of Things, aplicadas a distintas áreas de negocio. Y me gustaría contarles varios de los que me parecieron interesantes, porque creo que pueden servir también de inspiración para algunos que anden relacionados a estos temas, de que, bueno, también ya hay soluciones alrededor de todo esto, hay gente que está haciendo cosas. Uno es el tema de la salud. Acá lo que presentaron es, bueno, un sistema que cuando para gestión de lo que acá en Uruguay llamamos CTI, ¿no? Creo que en Brasil es UTI, y básicamente cuidados intensivos, ¿no? Cuando un paciente está en un área de cuidados intensivos y le conectan muchos sensores, ¿okay? Desde el porcentaje de oxígeno en la sangre, desde tus pulsaciones, y seguramente muchas cosas más que desconozco. Entonces, ahora con toda esta información, lo que hacen, porque en definitiva eso no dejan de ser sensores, en vez de que esa información se pierda o que termine ahí en esas grafiquitas, en esos aparatos que lo que ves es ahí una foto en ese momento, generar historia, ¿okay? De ese paciente que está conectado. ¿Okay? Vuelcan toda esa información a un sistema de Internet of Things y con eso empiezan a aplicarle algoritmos de análisis predictivo, por ejemplo. O sea que empezamos a mezclar el Machine Learning con datos. ¿Bien? Y por ejemplo, sacan un score del porcentaje de sobrevivencia que va a tener ese paciente que está ahí conectado. ¿Okay? Y eso está más o menos tabulado, está estudiado, o sea, la OMS tiene sus datos y sus tablitas que más o menos representan eso, solo que acá lo hacen en tiempo real, ¿okay? Y con datos históricos desde que entraste a ese lugar, y bueno, y con suerte salgas de ahí, ¿no? Esto es para evitar también, por ejemplo, nos contaban en este caso errores humanos, ¿okay? En Brasil una de las mayores causas de muerte en un hospital es cuando uno entra en esos lugares y es por errores humanos, ¿okay? Porque no pudieron evaluar bien cómo era que se estaban comportando los signos vitales de una persona, el tema de qué medicación le dieron, bueno, a esto le sumaron funcionalidades de ese tipo, ¿no? Otro caso menos drástico, pero bueno, también es vital, es el tema del suministro de agua. En este caso contaban el caso de Río de Janeiro. En Río de Janeiro hay determinadas épocas del año donde hay mucha gente, y aparte tiene un tema geográfico de tener muchos cerros, morros, como dicen en Brasil, y bueno, esta compañía de agua tiene distribuidos tanques a distintas alturas en distintas partes de la ciudad, y lo que quiere hacer es que cuando la gente vuelve de la playa, bueno, todo el mundo tenga agua para darse una ducha, ¿okay? Y lo que han hecho es agregar sensores a todos esos tanques y a su vez automatizar el tema de la apertura y cierre de las válvulas que distribuyen el agua. Y si a eso le sumás de que tengo datos históricos por día, por hora, de cuándo necesito más agua, bien, el sistema empieza a funcionar prácticamente solo, ¿okay? Porque ya sabe que en un día determinada temperatura, a determinado horario, la gente vuelve, en determinada época del año hay mucho más gente de lo habitual, entonces, ¿cómo tiene que hacer esa distribución del agua? ¿Okay? De vuelta acá es información que me dan los sensores, que lo aplico a datos históricos, estadísticos, y empiezo a tomar decisiones automáticamente. Y eso, de vuelta, empieza a impulsar el tema del concepto de mantenimiento predictivo. Que es una de las, bueno, de las áreas donde el tema de Deep Learning, Machine Learning, también está progresando bastante. Este caso es Trenitalia, es una de las compañías más grandes de trenes en Italia, donde ellos le metieron sensores a los trenes por todas partes, ¿okay?
desde presión de ciertos componentes del motor, temperatura, que te miden las vibraciones de ciertas partes del tren y demás. ¿Y qué es lo que buscan con esto? Es prever que el tema de cuándo algo se va a romper. Entonces, evitar que se rompa. ¿Okay? Porque cuando se rompe algo, seguramente ese tren quedó por ahí en la mitad de andar a saber dónde, y es mucho más caro hacerlo que vuelva a un taller, la cantidad de tiempo que va a estar parado y demás. ¿Okay? Entonces empiezan con toda esa información que están recabando en tiempo real, empiezan a prever de una forma más dinámica cuándo ese tren debería pasar por el taller, y esos tiempos se acortan mucho. O sea, ellos hablan de, con esto están moviendo algo así como 700 teras de datos de información de esos sensores, y que se gastan más de 1.000 millones de euros, en mantenimiento al año, y con esto están previendo ahorrarse hasta un 8%, lo cual es bastante si uno hace la cuenta. También vi ejemplos en el agro. Esta máquina que sirve para fertilizar o fumigar, como uno la quiere usar, es de la empresa Stara. Stara vendría a ser como el John Deere, pero de Brasil. ¿Okay? Y Stara está haciendo cosas bastante innovadoras, y bueno, yo vi una máquina esta en uno de esos eventos, llevaron una igualita a esta, es un monstruo de grande, pero además le metieron sensores por todas partes. ¿Okay? Y por ejemplo, una de las cosas que hacen muy interesante es cuando tienen que fertilizar un campo, ya tienen georreferenciado en qué áreas tienen que aplicar qué agroquímicos. ¿Okay? Entonces, simplemente el conductor, por ahora conductor, hasta que esto sea autónomo totalmente, conduce por el campo, y esos brazos de ahí, a través de cómo está georreferenciado, qué cosas tienen que inyectar en cada lado, rociar básicamente, lo hace solo. ¿Bien? Pero a su vez, en la medida que se van gastando litros y litros de esos productos químicos, le va dando información al sistema centralizado, y van haciendo movimientos de stock. Entonces, no es que hay una sola máquina de esto. Imagínense en campos de Brasil muy grandes, donde hay muchas de estas trabajando al mismo tiempo, esa información va hacia un sistema central, y automáticamente ya van sabiendo, van previendo cuáles son los agroquímicos que tienen que ir reponiendo. ¿Okay? Lo cual les da una agilidad en esto, que prácticamente cuando esa máquina llega al lugar donde tienen que reponer esos productos, está llegando el proveedor con los litros que ya se consumieron. O sea, más o menos a ese nivel están llegando. Otro caso que me pareció muy interesante y que este año Amazon lanzó en Estados Unidos es esto de Amazon Go. No sé si lo vieron, pero están haciendo un experimento. ¿Okay? Primero con sus empleados, ellos abrieron algunas de estas tiendas, una especie de pequeños supermercados, donde uno entra y al entrar, para poder entrar, acercás tu aplicación de Amazon. Obviamente con ese código que le das para leer, ya te identifica, ¿okay? Ya sabe quién eres, y por lo tanto ya sabe tu tarjeta de crédito, ¿okay? Porque ya tienes tu cuenta en Amazon, y uno simplemente lo que hace es retira los productos de las estanterías, y mágicamente esto, cuando me voy, me hace el checkout, me cobra, y yo no tuve que pasar por ninguna caja, ¿okay? No tuve que hacer ninguna fila. Amazon no ha dicho muchos detalles de cómo lo está implementando. Se supone que hay tecnología refeed, pero también dice que hay mucho de procesamiento de imágenes alrededor de todo esto. ¿Okay? En uno de los eventos de Brasil, la gente de Boticario es una empresa que se dedica a vender productos de belleza en Brasil, tiene 4.500 tiendas, o sea, es un monstruo. Presentaron un prototipo de lo que llamaban una Smart Shelf, donde también con el uso de video, de captura de procesamiento de imágenes, iban detectando qué productos sacaban de la estantería, y con eso iban ajustando el stock, ¿okay? Virtual, ¿okay? De esa forma, porque uno de los grandes problemas de esas empresas es la diferencia del stock real con el stock virtual que está en el sistema, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas lo que intentan hacer es conciliar eso. Bueno, en el caso de Amazon, además, cobrarte por lo que te está llevando de una forma automática. Otro caso que también de Brasil es el de Burger King. O sea, ellos tienen dos cosas críticas en el negocio que no pueden parar.
el tema del funcionamiento de la cámara de frío y el tema de la parrilla que usan para cocinar las hamburguesas, que yo no sabía, pero no me había dado cuenta de que lo hacen con fuego, ¿okay? Entonces esas parrillas tienen obviamente sensores de control de temperatura, lo mismo la cámara de frío, y el equipo de mantenimiento de esta gente lo que hace es tener todos esos datos en tiempo real y aparte aplicando también de vuelta algoritmos de inteligencia artificial pueden ir prediciendo si algo está funcionando fuera de los parámetros normales como para que el equipo de mantenimiento vaya y lo repare. Entonces, en conclusión, lo que por lo menos he podido ver es que el tema de Internet of Things empieza a madurar y hoy en día se empieza a combinar con distintas técnicas de inteligencia artificial, ¿okay? Muchos de estos casos que les mostré hacen eso, ¿no? Sea análisis predictivo, análisis estadístico, reconocimiento de imágenes, empiezan a combinarse estas dos tecnologías. Si a eso le sumamos que hoy vivimos en un mundo dominado por las APIs, ¿no? Lo que llamamos el Economy API, yo creo que es una mezcla perfecta para innovar. Ahora, el tema de innovar en estas cosas, como siempre, para mí es un tema de encontrarnos con un punto de dolor a resolver, ¿no? O sea, difícilmente se nos caiga una idea si realmente no nos estamos enfrentando a resolver un problema, ¿no? O sea, creo que ese es el punto crucial de eso. Y creo que hoy tenemos la tecnología, o sea, tenemos el conocimiento, pero como decía este gran pensador, sin la imaginación, por más tecnología y conocimiento que tengamos, difícilmente hagamos algo, ¿okay? Entonces, bueno, un poco la idea de mi charla hoy era contarles sobre lo que ya hemos hecho y seguiremos haciendo también, como vieron en otras charlas, alrededor de IoT dentro del equipo de GeneXus, de que tienen esa base de conocimiento que pueden usar totalmente libre, y bueno, contarles estos ejemplos que espero les hayan servido al menos de granito para inspirarlos en este tipo de cosas. Así que les agradezco el tiempo y bueno, los invito a que se queden por acá, que vienen otras charlas de IoT también por acá. Gracias.